Los precios del petróleo siguen al alza esta semana, amenazando con encarecer aún más los precios de la gasolina y agregar combustible a la inflación en toda la economía ante la incertidumbre de los mercados globales. Muchos analistas señalan que el aumento seguirá y podría sobrepasar los $100 por barril. ¿Cuáles son las causas y las posibles consecuencias de este aumento? Lo analizamos. Y para analizar este tema está con nosotros el profesor Luis Pacheco del Centro de Estudios Energéticos de la Universidad Rice. Profesor, gracias por estar con nosotros aquí en CNN Dinero. Y lo primero que querría preguntarle es, ¿el barril de petróleo superará los $100? ¿Cuándo podría pasar eso? Bueno, depende a quién le preguntes. En la tendencia que lleva hoy día y debido al déficit que hay entre la oferta y la demanda, eso es una probabilidad hasta antes que termine el año. Ahora, si eso va a ser una cuestión puntual o va a ser un hito donde sigue subiendo o va a llegar a eso como un pico y bajará, va a depender de variables más estructurales que podemos discutir. Esta alza del petróleo se explica básicamente por Arabia Saudita y Rusia que han decidido bajar un poco su producción, ¿o hay otros efectos que también estén causando este alza? Obviamente la decisión de la OPEP y en particular la decisión de Arabia Saudita y Rusia, que es parte de OPEP Plus, tiene un componente muy importante. Pero obviamente eso está basado en un problema estructural que traíamos de antes, que es la falta de inversión en el tema petrolero. Uno, producto de la pandemia, que todavía estamos llevando esos coletazos desde el punto de vista de inversión. Y lo otro, obviamente, todo el discurso anticombustible fósil en todo el mundo, en particularmente en los Estados Unidos y en Europa, que también retrasa esa inversión. Si tú pones a esa falta de inversión el hecho de que la demanda ha repuntado más de lo que se esperaba, entonces tú tienes esta ecuación donde los precios suben porque básicamente no tenemos suficiente suministro y la demanda la estamos cumpliendo drenando inventario. Ahora bien, o la pregunta uno se hace, ¿por qué entonces Arabia Saudita y la OPEP hacen esto? Según ellos, es porque ellos no están seguros que el repunte de China sea lo suficientemente robusto, que es el que mueve la demanda muy importantemente. O sea que puede ser que lo que vemos ahora como señales positivas no sean duraderas. Y por el otro lado, el hecho de que seguimos en un ambiente de tasas altas de interés y ellos argumentan o postulan que eso pudiera también afectar el crecimiento económico. Entonces ellos prefieren estar gerenciando, gestionando la oferta para evitar un colapso en los precios hacia el futuro. Al menos eso es lo que ellos postulan. Si lo traemos a los Estados Unidos, vemos que el precio de la gasolina ha vuelto a subir, mientras Estados Unidos también ha aumentado su propia producción de petróleo. Estados Unidos no logra controlar el alza del petróleo y del combustible con su propia producción. ¿Qué pasa allí? No, obviamente Estados Unidos es un actor muy importante, sobre todo en las señales de demanda y en las señales de producción, porque le da señales a la industria como un todo. Pero no es lo suficientemente grande, a pesar de que es el primero o el segundo, depende del día, productor del mundo, porque la demanda hoy en día está por arriba de los 104, 100, perdón, 102 millones de barriles día y Estados Unidos produce un porcentaje importante, pero no lo suficiente para mover la aguja. Pero lo importante de los Estados Unidos es las señales que manda el Ejecutivo. Fíjate que en las últimas semanas cancelaron unas licencias de exploración que había dado el gobierno o la administración Trump en Alaska. Esas las cancelaron. Sus señales son de querer reemplazar al precio que sea el combustible fósil. Entonces,
no es sorprendente, o al menos es ambivalente, preocuparse por el precio del combustible, cuando el precio del combustible alto es quizás el arma más poderosa que tiene una administración para bajar el consumo del petróleo, que es el que te dice preocupar. Entonces tiene una administración, y imagínate los que tienen que invertir, que tienen este discurso que es ambiguo. Por un lado dice, me preocupa el precio del petróleo y la gasolina porque afecta a la inflación, pero por el otro lado dice, me preocupa el consumo del petróleo porque molesta el ambiente. O sea, y esa ecuación, ahí no hay un compromiso. O sea, si no hay combustibles fósiles para el sistema energético de hoy en día, tú vas a ver los precios creciendo. Teniendo en cuenta esta estrategia del gobierno de los Estados Unidos y la suba de los precios del combustible, que en algunos estados como California incluso ha llegado a superar los $6, ¿seguiremos viendo aumentos en el precio de los combustibles en los Estados Unidos? Si sube el precio del crudo, sin duda. Cuando tú ves una estructura típica del precio del combustible, el precio del crudo es 50% del precio de la gasolina y alrededor del 48% del precio del diésel. O sea que en la medida que tú veas aumentando el precio del crudo, en esa medida va a aumentar la gasolina. Aunque todavía no ha llegado a los niveles altos que tuvo en referencia a la invasión, a cuando invadió Rusia a Ucrania, que los precios se dispararon por arriba de los 100. O sea, ya esto se vivió el año pasado. Pero no creo que llegue a los mismos niveles y seguramente me equivoco, o bien sea por arriba o por abajo, pero sin duda, si el precio del crudo sube, el precio de los combustibles va a subir. Le pregunto ahora por la región, por Latinoamérica. ¿Esto puede afectarlo? ¿Puede ser una oportunidad teniendo en cuenta que hay varios países de la región que son productores de petróleo? ¿Cómo los impacta a ellos? Pensando quizás en México, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina. Esa es una excelente pregunta. Ahí hay dos golpes porque obviamente afecta primero sus economías del lado del consumo. O sea, tienen que pagar más por los combustibles. Aún los países productores como Colombia o Brasil o Argentina. Y si no lo paga directamente el consumidor, lo paga directamente el contribuyente porque es lo subsidiará. Ese es el lado de la demanda. Por el otro lado, eso debería ser un aliciente para mayor inversión. Lo que pasa es que solamente en este momento yo te diría que Brasil y quizás Argentina, por los yacimientos de vaca muerta, están en una posición de aprovecharse de una mayor demanda. Más que de precios muy altos, obviamente se aprovecharán, pero esos precios muy altos deberían conducir en la lógica económica a que hubiese más inversión. Y países como Brasil, Argentina en una menor medida, México no, porque otra vez las políticas estatales desincentivan la inversión extranjera que se necesita para eso, lo mismo que le pasa a países como Colombia y sin duda Venezuela, que es quien tiene los mayores recursos en el subsuelo, que no tiene una institucionalidad suficientemente robusta para atraer inversiones más allá de las sanciones de las que sufre. Profesor Pacheco, gracias por estar con nosotros aquí en CNN Dinero, por tratar de ayudarnos a entender un poco lo que pasa en el mundo del petróleo. Era el profesor Luis Pacheco del Centro de Estudios Energéticos de la Universidad Rice. Gracias por estar aquí en el programa.